Hola a todas. Me pidieron que les hable sobre el perdón, ¿no? Esta, esta actitud que es tan buena para el alma, porque la sana, o sea, sana las heridas que podamos tener en el alma, y también partir de la base de que estamos en la tierra para hacernos capaces de amar. ¿Mm? Hacernos capaces de amar a los demás, a Dios y a nosotros mismos, que también tiene su dificultad, ¿verdad? Y por eso quería contarte, ¿verdad? Algunas ideas, algunas cosas, algunas anécdotas, para ejemplificar este tema que es tan interesante, tan profundo y tan cotidiano, ¿verdad? Lo tendríamos que vivir de manera más continua. Y a veces por desconocimiento, por no pensar, por estar aceleradas, no logramos esa paz del alma necesaria para lograr perdonar. Una anécdota puede ayudarnos a entender un poco mejor, ¿verdad? El perdón. Y esta anécdota es de una viejecita que era muy piadosa y que iba al sacerdote de su parroquia diciéndole continuamente que veía a Dios. Y el sacerdote, un poco cansado, un poco incrédulo, un día le dijo, para probarle, a ver, que le pregunte a Dios cuáles son sus pecados, los pecados del sacerdote. Entonces, muy bien, le dijo la señora, y a los días volvió y le dijo nuevamente que había visto a Dios. El sacerdote le dijo y le hizo mi pregunta. Y le dijo, sí, sí, por supuesto. ¿Y qué le respondió? Le dijo que ya no lo recordaba porque los había perdonado, que no sabía cuáles eran. Y bueno, esta anécdota nos hace pensar a ver cómo perdonamos nosotras. Dios nos pide que perdonemos a los demás, lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta actitud, este modo de vivir, que es el perdón, es muy importante para nuestra felicidad, porque es a nosotros a quien nos libera. Y por eso es importante partir de que la calidad de nuestro amor es importante para nuestra felicidad. Y aunque nos cueste reconocerlo, podemos examinar cómo es la calidad de nuestro amor. Y la calidad de nuestro amor está en directa proporción con la calidad de nuestra fortaleza, de la virtud de la fortaleza. Quizá con esto no te digo mucho, ¿verdad? Bueno, a ver, soy fuerte, no soy fuerte, pero sí, quizá con un ejemplo te puedo graficar esto, que los músculos se fortalecen con los ejercicios, ¿verdad? Cuando vamos al gimnasio o en la casa, hacemos ejercicios y forzamos los músculos a que se esfuercen, ¿verdad? Los forzamos, nos cansamos, nos transpiramos y de esa manera los músculos se fortalecen y nuestro cuerpo se hace más fuerte. Eso mismo pasa en el alma cuando nos cuesta amar, cuando nos cuesta perdonar. Te diría que el perdón y el amor son una sola cosa. ¿Cuándo cuesta amar? ¿Cuándo cuesta perdonar? Cuando la herida es más grande, cuando la herida es más profunda, cuando la herida me está doliendo, ¿verdad? Me molesta, me duele. Y antropológicamente, o sea, como seres humanos que somos, nos es muy difícil perdonar. Es un misterio el perdón. Y por eso la importancia de unirse a Dios
para lograrlo. Dios es el que perdona por esencia. Podríamos decir que en algún momento leí en algún lado que Dios es de profesión perdonador. Hasta te diría que le encanta perdonarnos, porque es una manera de amarnos. Y por eso depende de la unión con Él, en alguna medida también, nuestra capacidad de perdonar. Cuando nos cuesta perdonar, aunque estemos unidas a Él, tenemos que unirnos más a Él para lograrlo. Bueno, entonces avancemos ya en lo que es el perdón. Voy a compartir pantalla para, con un PowerPoint, dar algunas ideas. Si sabemos amar realmente, lo venimos diciendo, y que es sanar el alma con el perdón. Entonces, unas ideas que nos van a ayudar previas, perdón, ya dije que iba a empezar, pero previas al análisis del perdón, vamos a ver las potencias del ser humano, que son la inteligencia y la voluntad. Rápidamente, para no detenernos en esto, pero es importantísimo que las tengamos presente. Tanto la inteligencia como la voluntad tienen una parte racional y una parte sensible. Para algunas será recordar esto, para otras será aprender. Con la parte racional de la inteligencia entendemos, abstraemos, razonamos. Estamos escuchando esta clase y estamos razonando, estamos entendiendo, también abstrayendo, con lo cual estamos haciendo uso de la parte racional, aunque también de la parte sensible, porque es a través de la cual nos llega la información. La parte racional de la voluntad, la parte esencial de la voluntad, es la de decidir, la de querer, la de elegir. Con lo cual nos damos cuenta de que acá reside la libertad, en esa capacidad de decidir, de optar por el bien, que es la libertad. La parte sensible de ambas, ambas tienen una parte sensible, y la parte sensible de la inteligencia son los sentidos externos y los sentidos internos. Los externos son más conocidos, son los 5, ¿verdad? Estás poniendo en acto la vista y el oído en especial, ¿verdad? Y los sentidos internos, que son más desconocidos. Memoria, imaginación, sentido común y la cogitativa o estimativa. Las principales que vamos a tener en cuenta son la memoria y la imaginación, sobre todo la memoria. Y la voluntad, la parte sensible son los afectos, los sentimientos, las pasiones, las emociones. Lo principal acá, para esta clase, son los sentimientos. Todo influye, somos una sola cosa, somos una persona entera, ¿verdad? Todo influye. Pero los sentimientos son los que quedan afectados especialmente por la herida, por la ofensa que nos produce una persona, una situación, una circunstancia. Y es ante esas situaciones, personas, circunstancias que tenemos que trabajar. Es muy importante tener presente que los sentimientos no son voluntarios. Aunque son la parte sensible de la voluntad, no tengo la capacidad de decidir qué voy a sentir. Simplemente siento. Siento calor, siento hambre, siento desagrado, siento agrado. Y por eso, porque no son voluntarias, no está en mis manos decidir tener o no un sentimiento determinado. Entonces acá entra lo que es el resentimiento. Es volver a tener un sentimiento.
volver a sentir. Acción de volver a sentir como nueva una ofensa recibida. Ahí tienen una definición más larga, pero me quedo con esta. Volver a sentir una ofensa como nueva. Por eso, muchas veces nos encontramos con personas resentidas. Lo notamos, a veces no nos damos cuenta qué le pasa, no sabemos qué le pasa, y es una persona resentida. ¿En qué se nota? En que se queja, en que se plaguea, en que es negativa, en que tiene diferencias con las personas, en que justifica sus malas acciones o sus malas respuestas, se distancia de las personas, de los demás, divisiones familiares. Me enojé porque hizo esto, no hizo esto, me dijo esto. Fracasos matrimoniales por resentimientos profundos, duros, fuertes, ¿verdad? Pero resentimientos. Por eso es tan importante entender el lugar de los sentimientos en nuestra persona. La solución del resentimiento, el antídoto para el resentimiento es el perdón. El perdón. Me haya hecho lo que me haya hecho, sea lo que sea. Hay unos virus que tenemos en el cerebro que son, no merece que le perdone, no me pide perdón. Perdonar es una injusticia, me va a volver a hacer lo mismo, etc. Virus, varios virus, muchos virus que tenemos en contra del perdón dentro nuestro, que los tenemos que detectar y sacar, desprogramar, desinstalar en nuestra alma, porque nos hacen daño, porque decíamos ya que el perdón es una liberación para mí. Al otro le afecta o no le afecta, es, digamos, entre paréntesis, su problema. Pero el mío es ese resentimiento que tengo. Es verdad, me lo produjo esa persona, pero no sé cómo le influyó a esa persona, pero sé cómo me influye a mí, por ese resentimiento. Por eso es importante que detectemos cuáles son mis resentimientos y hacer una mirada para adentro y decir, bueno, con esta persona, con esta otra, ¿qué tengo? Me alejo de esa persona, me distancio, no la quiero ver, no la saludo, no la miro, no la... ¿Cómo hago con esos resentimientos? Detectarlos en primer lugar y después, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo me voy a librar de ellos? O sea, son heridas que tengo en mis sentimientos. Eso es un resentimiento. Y antes de entrar directamente en el perdón, nos conviene saber bien qué es el amor, porque hay mucha literatura, mucha incongruencia, mucha controversia con lo que es el amor. En general, lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el amor es el sentimiento. Cuando ya vamos sabiendo, nos viene a la cabeza entrega, sacrificio, darse, servicio, pero lo primero es el sentimiento. ¿Por qué? Porque es lo más conocido del amor, lo más a flor de piel del amor. Y aunque es un componente importantísimo, no es esencial. ¿Qué es el amor? El estado permanente de la voluntad. Un estado permanente de la voluntad, no de los sentimientos, de la voluntad que abarca los sentimientos. De entregarse, de darse de forma libre, sacrificada y desinteresada, o sea, buscando el bien de la otra persona. Esto es el amor, no otra cosa. Lo otro es parte del amor o modos de amar o lo que sea, pero no es exactamente el amor. Y el perdón. El perdón
es la decisión de la voluntad de cancelar la deuda moral del agresor. Le cancelo lo que me debe, le cancelo esa deuda, esa falta que tuvo conmigo, de lo que sea, ¿verdad? De educación, de lo que sea. Otro virus que se me pasó decirte es que hay algunas ofensas que son imperdonables. No hay ofensas imperdonables, todas podemos perdonar, porque Dios nos perdona todas. El perdón es difícil, decíamos, es un misterio, es difícil porque está en el alma, está dentro nuestro. Es difícil porque reina el sentimentalismo. Hablábamos de los sentimientos, te decía que era lo más importante de la parte sensible de la voluntad para esta clase. Y el sentimentalismo es el que reina en este momento. Si siento, está bien, como regla de moralidad incluso de los actos. Si no siento, no vale. Y un ejemplo es la gente que no va a misa porque no siente, porque se aburre, porque no entiende lo que sucede y se aburre. Entonces, siendo la obra mayor y más maravillosa de Dios en pro del ser humano, no entiende y le aburre y no lo siente. Entonces, no me sirve, no me voy a misa. Como si yo fuera el parámetro de la moralidad de los actos, o de que un acto esté bien o mal. El sentimentalismo lleva al egoísmo. El sentimentalismo es pasajero, es inconstante, y se erige en tribunal inapelable. O sea, como si no hubiera otra explicación, otra justificación, otro argumento para lo que se está viviendo. Inapelable, no se puede apelar. ¿Y qué pasa cuando perdono, o sea, cancelo la deuda, pero me sigue doliendo, me sigue costando, me sigo acordando? ¿Qué hacer mientras se logra perdonar? Y entre otras que pueden haber, tengo 3 actitudes, 3 posibilidades. Recordar como algo que ya perdoné. Y acá entra en juego el sentido interno de la inteligencia, que es la memoria. Me voy a acordar siempre. Cuanto más profunda y dura es la herida, más me costará perdonar, más me costará olvidar. Lo cual no quiere decir que no perdone si me acuerdo. Cuando me acuerdo, no tengo que llenarme de ira nuevamente, no tengo que pensar en esa persona enojada, o enojarme con esa persona de nuevo. Es ¿qué hago cuando me acuerdo? He ahí la cuestión. Recordar como algo que ya perdoné, rezando por esa persona, o rezar por esa persona. Una vez que rezo por esa persona, aunque sea una ejaculatoria, Jesús, ayúdale. Jesús, que sea mejor. Dios mío, lo que quieras decirle. La cosa es querer olvidar, no hacer el esfuerzo de no olvidar. Ahí sí hay una contraposición entre memoria y perdón. Entre memoria y perdón. La memoria no es tampoco voluntaria, al igual que los sentimientos. Yo quiero acordarme de algo y no me acuerdo. No quiero acordarme de algo y me acuerdo. O sea, es una señal de que no puedo decidir qué es lo que voy a olvidar y qué es lo que voy a recordar. Otro paso importante cuando veo que me acuerdo continuamente de eso es volver a perdonar.
Volver a decidir cancelar la deuda moral que tiene la persona conmigo. Volver a decidir cancelarle esa deuda de que me pida perdón, esa deuda de que me haga lo que sea que me parece que faltó o que estuvo de más, que saque eso. Y decíamos ya rezar por la persona. O sea, estas tres cosas, estas tres actitudes, son las que continuamente tenemos que hacer. Si me quedo en los sentimientos, no voy a lograr perdonar, porque no voy a pensar y no voy a decidir. Por eso es importante que cuando siento algo que me cuesta, algo que me duele, vaya a la inteligencia y diga, ¿qué pasó acá? Y descubra, discrimine qué es lo que pasó. Tengo un resentimiento. ¿Qué voy a hacer con ese resentimiento? Voy a perdonar. Es el único modo en que ese resentimiento, esa herida, se cure. Una última idea importantísima que nos va a ayudar a unir eso que te decía al comienzo, de que solamente con Dios se puede lograr perdonar, porque Él nos presta su corazón, nos presta su amor, su capacidad de amar. Decíamos que estábamos en la tierra para hacernos capaces de amar. Y surge esta pregunta, no sé si alguna vez te la hiciste, ¿por qué Dios condiciona su perdón? Decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces Dios está condicionando su amor. O sea, como yo perdone, Dios me va a perdonar a mí. ¿Por qué? Si Dios decíamos que es el perdonador de profesión, ¿verdad? Le encanta perdonarnos. Porque, y acá te pido que atiendas muy bien y te fijes o fijes en tu memoria esta idea. Y te la escribo. Al negarse a perdonar, el corazón se cierra y se endurece. Y esto lo hace impermeable al amor misericordioso de Dios. Lo que Dios quiere al poner la condición es que mi corazón esté abierto y esté blando, esté permeable a su amor, que es inmenso y que es todopoderoso. Entonces te das cuenta que el daño, al no perdonar, al guardar los resentimientos, te lo haces a vos misma. Me lo hago a mí misma. No es al otro. Al otro prácticamente no le afecta. Le afecta a lo mejor si me quiere, le afecta en alguna medida. Pero a la que realmente le afecta es a mí y a Dios, en mi relación con Dios. Entonces, te animo a que te aprendas de memoria lo que es el perdón, lo que es el amor y por qué Dios condiciona su perdón. Y también, al final toda la clase, y también cómo perdonar a través de la división esta que hacíamos de la inteligencia y la voluntad. Entonces, te animo a que hagas este ejercicio continuamente, no es una vez ni dos, continuamente. ¿Cuántos resentimientos tengo? ¿Qué resentimientos tengo en el alma? Para irlos borrando, para irlos sacando, para irlos curando. Y de esa capacidad de amar que logro, se traduce o se vierte, se va a depender mi felicidad. Porque la felicidad que alcances en la tierra, te leo lo que dice la imagen, la felicidad que alcances en la tierra, en la vida, dependerá de la calidad de tu amor. Mucha gente vive infeliz porque está llena de resentimientos y muchas veces no sabe cómo sacárselos. Y necesita que le enseñemos cómo perdonar. Que
Queremos ser felices, perdonemos. Queremos amar, perdonemos. Aprendamos a perdonar. De esa manera vamos a transmitir esa felicidad a los demás y vamos a ser muy felices aquí en la tierra y después en el cielo con Dios. Y eso es todo. Muchas gracias.